estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia. Esa es la primera parte que vamos a ver el día de hoy, precisamente, la coraza de justicia. La coraza era aquel elemento que cubría las partes vitales del soldado. Le cubría el pecho, su estómago, en algunos casos hasta la espalda. El apóstol Pablo relaciona entonces la coraza con la justicia. Ahora, debemos entender algo. En el pensamiento judío, el corazón representaba la mente, la voluntad, las entrañas, o sea, todo el ser como vital de la persona. Era el lugar donde estaban albergadas las emociones y los sentimientos, pero también su intelecto, su capacidad de tomar decisiones. Ahora, la mente y las emociones son áreas donde Satanás, con mucha insistencia y con fiereza, quiere atacar la vida del cristiano. Y por eso nosotros no podemos perder de vista lo que nos quiere ilustrar el apóstol. Ahora, cuando hablamos de justicia, en torno a las palabras del mismo apóstol Pablo en sus cartas en general, siempre tendemos a vincular la justicia, o sea, pues los creyentes bíblicos, tendemos a vincularla con la justicia que viene a través del Señor Jesús, de nuestra fe en el Señor Jesús. Es nuestra justificación delante de Dios, no por obras, sino por la justicia, las obras perfectas de Cristo, la manera en que somos aprobados por Dios, la manera en que somos aprobados por Dios. Ahora, teniendo esto en claro, aunque este es un aspecto sin duda vital en la vida de un cristiano, en torno a esta guerra en la que nos encontramos en esta vida, en este peregrinaje pasajero, esta verdad se encuentra señalada en un elemento que Pablo entrará a mostrar más adelante. O sea, lo que les acabo de mencionar, esa justificación en Cristo por la fe, ese aspecto lo vamos a ver con mayor profundidad, no en la coraza de justicia, paradójicamente, sino que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca es del yelmo de la salvación. O sea, cuando vamos a hablar del casco, cuando vamos a hablar de esa protección precisamente que se enfoca en la mente del creyente, del cristiano, del que porta la armadura, es allí donde vamos a hablar precisamente de eso, de esa seguridad de las justicias de Cristo que fueron imputadas a nuestra vida. Así que la justicia a la que se refiere el apóstol Pablo aquí en la coraza de justicia no es la doctrina de la justificación, y eso hay que aclararlo de antemano, sino que hace referencia a la vida justa que el cristiano vive a causa de haber sido salvo. Esa es la coraza de justicia. La coraza de justicia no nos habla de la verdad de la justificación, sino que la coraza de justicia nos habla más bien de las consecuencias que vienen en la vida del creyente de haber sido justificado por la fe. ¿Cuáles son esas consecuencias de la justificación por fe? La santificación, una vida diferente. Entonces, la coraza de justicia representa la justicia práctica de una vida vivida en obediencia a la palabra de Dios. Pablo ha enfatizado esto que les estoy mencionando como una necesidad ya en la epístola de los Efesios. Dice precisamente Efesios capítulo 4, verso 24, de la siguiente manera: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si se dan cuenta, no es una conclusión a la que yo llego, no es una situación de apreciación, no. Estamos ligando el capítulo 6 cuando se habla de tomar esa coraza que cubre partes vitales. En sí, cuando la Biblia nos habla del alma, nos habla de todo el ser del individuo, de todo el ser del individuo. Entonces, me llama poderosamente la atención que estamos es anclando el significado de la coraza directamente con su contexto. Efesios 4:24, dice el apóstol Pablo, le repito, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora la pregunta entonces sería, ¿en qué sentido las obras de justicia que hace el cristiano por haber sido salvo se convierten en una protección contra el ataque de Satanás? ¿Alguien podría decir eso? Alguien podría decir, bueno,
y cómo que yo me porte bien, me comporte correctamente, ya no en aras de salvarme, porque ya me veo a sí mismo como salvo, ya el Señor ha actuado en mí, el Espíritu Santo habita en mí y por esa razón ya soy salvo. Entonces mi buen comportamiento no apunta a salvarme porque ya lo soy, sino que mi buen comportamiento más bien apunta a ser un digno hijo de Dios e imitar a Cristo. ¿Cómo ese imitar a Cristo, cómo ese obrar bien puede constituirse en una protección del ataque de Satanás? Podría ser la pregunta. Mis hermanos, para algunos puede ser una pregunta enigmática y para otros puede ser una pregunta obvia. Pero lo vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ser juiciosos con el tema y vamos a contestar esa pregunta. Primero, debemos tener en cuenta, mis hermanos, primero, porque nosotros, ¿por qué se considera esas buenas obras, ese actuar justamente como un arma de protección en contra del ataque del enemigo? Bueno, primero porque vivir en justicia reafirma a nuestro ser la veracidad de nuestra salvación. De hecho, el portarnos bien nos da seguridad de que estamos en Cristo. Esto es profundo lo que les estoy diciendo. Portarnos bien, obrar de una manera correcta, porque tenemos al Espíritu Santo y nos da la capacidad de obedecer a la palabra de Dios. Eso nos da la seguridad de nuestra salvación. El apóstol Pablo dice a los cristianos en Roma, en la carta a los romanos, de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, muchos se imaginan que esto es exclusivamente una acción misteriosa y mística del Espíritu Santo sobre nuestro ser. Algunos le dan esa interpretación a este pasaje. Ayer precisamente conversaba con alguien en el Facebook, le da una interpretación completamente incorrecta al operar del Espíritu Santo del creyente. Él pensaba en un obrar místico, en un obrar donde los creyentes entran en episodios, en trances, donde de alguna manera dejan de ser ellos mismos y donde tienen visiones, sueños, donde hablan raro, donde profetizan y ellos piensan que ese es el mover del Espíritu, ¿no? El apóstol Pablo dice lo siguiente a los romanos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es algo más sencillo, pero el hecho de que diga que sea más sencillo es cómo se evidencia, que es profundamente maravilloso, imposible que el hombre cambie su comportamiento y empiece a vivir para la gloria de Dios sin la intervención de Dios. Pero su manifestación no son ojos blanqueados, no son personas en éxtasis, sino son en la cotidianidad y en la naturalidad de nuestra vida, una cosa muy orgánica, donde el Espíritu Santo se manifiesta. Vuelvo y repito, hay muchos que se imaginan que el actuar del Espíritu Santo, la vida del creyente, es un accionar misterioso y místico sobre el ser del creyente. Y aunque sin dudas el Espíritu de Dios coloca convicción en nuestra vida de que somos salvos, esa convicción, mis hermanos, es en torno a la veracidad de las Escrituras. Nosotros tenemos mayor convicción de nuestra salvación cuando precisamente meditamos en la Escritura, vemos que lo que dice la Escritura se ve en nuestras vidas. Lo que relata el apóstol Pablo acerca de los creyentes en Roma, en Galacia, bueno, en Éfeso, en Filipos, en muchos lugares, vemos cómo lo que pasó en ellos también pasa en nosotros, robustece nuestra fe, eso nos da seguridad, eso nos permite sentir el gozo de la salvación. Es un tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Aquí lo que está afirmando Pablo entonces en torno a la obra del Espíritu Santo que le da testimonio a nuestro ser de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo se está refiriendo a la vida que el Espíritu permite que ahora vivamos, la cual sin duda es un testimonio a nuestro propio ser de que estamos en Cristo. Pero ¿cuál es esa vida que el Espíritu Santo nos permite vivir de aquí en adelante? Precisamente que vivimos en santidad, vivimos a la gloria de Dios. Ahora, me gustaría hacer algo.
quiero ser juicioso, pero no quiero que ustedes crean que estoy llegando yo a esas conclusiones a priori. No, veamos el contexto de Romanos, perdón, capítulo 8, verso 16. Veamos el contexto de ese texto. Sin duda, una vida de justicia da testimonio a nuestro ser que somos hijos de Dios. Obviamente, mis hermanos, una vida de santidad da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Pero veamos el trasfondo. Romanos capítulo 8, verso 16, para que entendamos que a eso es que apunta el texto. Dice así Romanos capítulo 8, desde el verso 12 al 17. Dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud a estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me parece maravilloso la forma en que comienza el texto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Es decir, no le debemos nada a nuestro ser natural. Ahora ya hemos nacido de nuevo. Que si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si vivimos, ahí le añado la parte de vivir, mas si vivimos por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mis hermanos, ese es el punto. Entonces no podemos vivir en una contradicción. No podemos vivir diciendo que somos una cosa y evidenciamos ser otra. Eso es tan categóricamente contradictorio y es tan terriblemente desacertado aquellas personas que promulgan la salvación por gracia, es decir, que no hicieron nada para salvarse. Hasta ahí está bien, eso lo dice la Escritura, no hacemos nada para salvarnos porque no es por obras, para que el hombre no se gloríe. Pero además de enseñar eso, algunos añaden que ya no importa la manera en que vivamos, porque Cristo murió por nosotros y Él en la cruz no solamente eliminó el poder de Satanás, sino también el poder del pecado en nuestras vidas. Entonces, por más que pequemos, ya el pecado no nos afecta. Hermanos, eso no tiene asidero bíblico. Eso no tiene ningún respaldo escritural. Y lo único que hacen lugares, congregaciones, sinagogas de Satanás que enseñan ese tipo de cosas, sencillamente están alentando a que la gente peque. Ahora, hay otras congregaciones que con el miedo de que la gente distorsione el evangelio de la salvación por gracia, que es lo que dice la Escritura, es lo que dice Efesios, y recalca que la salvación es una obra de Dios, no es una obra del hombre. Nuestra salvación no es por obras. Adán no pudo obedecer perfectamente y por eso cayó. Y de ahí en adelante el pacto de obras quedó abolido. Ya el hombre no se salva a sí mismo por portarse bien, sino que viene la salvación por gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hacemos nada para salvarnos. Hay algunas otras congregaciones que en el miedo de predicar la salvación por gracia, pensando que las personas la van a malinterpretar, ha enseñado que la salvación se pierde, que personas, si no se cuidan, se descuidan, perderán la salvación. Lo que dicen es, hay personas al interior de la iglesia que han durado 10, 20, 30 años y luego de un tiempo de servicio, de amor al Señor, se apartan y nunca más vuelven, y aún algunos hasta escriben ya su paso por la iglesia como una etapa y hasta se burlan de las cosas de Dios y al diagnóstico que han llegado de estas situaciones que se han presentado muchas veces, más en esta época donde no se predica el verdadero evangelio, donde se predica un evangelio tan extraño, tan espurio y falso, que sencillamente da a luz falsos creyentes.
Es obvio que algunas personas peregrinen en esos lugares de manera temporal y luego se devuelvan al mundo. Ellos la lectura que le dan es que fue una persona que nació de nuevo, al portarse mal, cayó de la gracia, perdió la salvación, es un apóstol. Entonces es una lectura completamente incorrecta, mis hermanos. Una persona, si haya militado en una iglesia 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, mitad de su vida, casi su vida entera, y un día se aparta, le da la espalda a Cristo, sencillamente está demostrando no que perdió su salvación, sino está demostrando que nunca fue salvo. Eso es lo que estará demostrando. Nunca fue salvo. Eso es lo que está. Esa es la lectura que nosotros le debemos dar. La lectura que nosotros le debemos dar. Como dice en el Nuevo Testamento, personas que habiendo gustado el don celestial, que es la predicación bíblica, lo rechazan y menosprecian la sangre de Cristo y le dan la espalda, son personas que nunca nacieron de nuevo. Fue lo que pasó con Judas. Judas pasó eso. Que nadie se atreve a decir que Judas cayó de la gracia. Él no cayó de la gracia, nunca estuvo en ella. Que él nunca vio a Jesús como su Señor, nunca vio a Jesús como el Mesías. Entonces no podemos hablar de Judas como una persona que fue salva y luego cayó de la gracia. Nadie se atreve a decir eso. Sencillamente, a pesar de estar tan cerca del Señor, 3 años con Él, haber militado hombro a hombro con Él, haber sanado enfermos, haber predicado el Evangelio, haber echado demonios, dice la Escritura, que todo lo que hicieron los 12 lo hizo Judas. Un día traiciona al Señor y luego, muy triste y acongojado de haber entregado sangre inocente, se cuelga en un madero, porque o sea, lo máximo que tuvo para poder ver a Jesús fue como un hombre justo que él entregó y traicionó. Su culpa no lo dejó y se colgó. Él nunca fue capaz de ver a Jesús como Dios encarnado, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Él nunca lo llegó a ver de esa manera. Si lo llegó a ver como Mesías, lo llegó a ver como el mal concepto de Mesías que tenía en ese momento en Israel, en Jerusalén, en toda Galilea y en todo el pueblo de Israel, en toda la nación de Israel. Y era un Mesías más político, más guerrero, que quisiera tomarse las armas, a quitar el yugo de los romanos, porque la gente en general pensaba que el problema que ellos tenían era Roma, no el pecado. Entonces de pronto fue lo máximo que pudo contemplar Judas acerca del Señor Jesús. Nunca lo vio como su Señor. Eso lo veíamos semanas atrás cuando vimos precisamente la traición de Judas. Vemos que todos los discípulos le preguntan al Señor cuando Él anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Los 11 al unísono dicen de manera personal, o sea, cada uno cuando le correspondía preguntar, dijo, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? 11 veces, 11 personas distintas preguntaron de esta manera. Cuando lo dijo Judas, él dijo, ¿seré yo, Rabí? Nunca lo vio como su Señor. Y por esa razón, un día, luego de haber militado 3 años, luego de haber sido de los 12, luego de haber comido a la mesa, luego de mojar su pan en el mismo plato que Jesús, luego de que el Señor le dé un bocado en la boca, él se aparta e inexorablemente recorrió su camino de la perdición. Eso es lo que sucede con una persona que puede llegar a la iglesia y nunca convertirse. Pero hablar de que una persona cae de la gracia, hablar de que una persona cae de la salvación, es no entender, es no entender. Nosotros, es imposible para nosotros ganarnos la salvación. Porque es imposible que la ganemos, también es imposible que la sostengamos o que la cuidemos por no perderla. Eso es distorsionar completamente la escritura. Y por esa razón les digo una cosa, si hay personas con temores de que una persona, si hay movimientos que tienen temores de que una persona distorsione la gracia de Dios, pues yo les digo, ya existen esas congregaciones. Y tan mal como los que enseñan una salvación por obras y le dicen a las personas que tienen que cuidar su salvación porque en cualquier momento la pueden perder. Esa enseñanza es tan grave, es tan herética, como los que también dicen que la salvación es por gracia
y que ya puedes hacer lo que quieres y puedes vivir una vida libertina porque ya el Señor venció a Satanás y al pecado, distorsionando una verdad y volviéndola una falacia. Sí, el Señor ya venció a Satanás, el Señor ya también venció al pecado, nos dio el Espíritu Santo. La manera en que se demuestra en el creyente que el Señor ha vencido es que el creyente vive a la gloria de Dios. No solamente la sana doctrina no solo exalta la justificación en Cristo, es decir, que las obras perfectas de Cristo nos fueron imputadas, sino que la verdadera doctrina también exalta el hecho de que una persona justificada por el sacrificio y las buenas obras, perfectas obras de Cristo, es una persona que también es santificada. La persona santificada cada día se comporta más como Cristo se comporta. Entonces no hay una cosa tan terrible y distorsionada como el evangelio por obras, la salvación por obras, como también no hay una cosa tan tergiversada y maligna como salvos siempre salvos y ya no importa la manera que vivas, te puedes desenfrenar. El mismo apóstol Pablo lo dice. El mismo apóstol Pablo dice que no usemos la gracia para aprobar nuestro libertinaje. Para nada. Por eso el apóstol en Romanos nos está diciendo que si vivimos en el Espíritu, no perseveremos, perdón, no perseveremos en las obras de la carne. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Muchas personas se quedan solo con el Abba Padre. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es algo maravilloso. Él está diciendo, ustedes fueron salvos para seguir viviendo en las obras infructíferas de la carne, es decir, para que sigan viviendo de la misma manera que estaban viviendo antes, sino que ahora han recibido un espíritu de adopción por el cual tienen comunión con Dios y pueden llamarlo Padre. Ahora, sean dignos hijos de su Padre. En este tiempo, en el primer siglo, era importantísimo cuando se decía hijo de, hijo de. Cuando se decía hijo de, se estaba diciendo que el mismo comportamiento del padre lo tenía el hijo. Entonces el Señor llama a los fariseos hijos del diablo. Luego apela a decir que ellos se comportan igual que su padre. Cuando decimos, lo que pasa es que esa frasecita como que ha sido muy desgastada en Occidente. Cuando nosotros hablamos de hijos de Dios, lo que estamos diciendo es que no hay una incoherencia más grande que decir que soy hijo de Dios, comportarme como un hijo del diablo. No, para nada. Si digo ser hijo de Dios, debo andar como el Señor Jesucristo anduvo, que es el hijo por excelencia de Dios. Nosotros lo somos por adopción. Él es hijo natural de Dios. Entonces tenemos que tener todo esto muy claro. Todo esto que les estoy diciendo para llegar a esta conclusión, mis hermanos. Una nueva vida en Cristo cambia todo nuestro ser. No hay una cosa más incoherente que decir que hemos nacido de nuevo y sigamos comportándonos de la misma manera. El apóstol Pedro ordena que el cristiano reafirme en su ser o para su elección llamado su comportamiento. Dice segunda de Pedro 1:10 lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro está diciendo que nos protege nuestro nuevo comportamiento, porque esa era la pregunta. ¿Cómo nos protege el portarnos bien del ataque del enemigo? Mírenlo, aquí está. Si hacemos firme nuestra vocación, si decimos ser cristianos, comportémonos como cristianos, vivamos en santidad para la gloria de Dios, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. ¿Y qué era eso que debía hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? Sigamos leyendo segunda de Pedro capítulo 1, el verso 5, que es el contexto natural lo que acabo de leer. Dice, vosotros también, teniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nuestro ser no solo necesita saberse cognitivamente salvo, no solo debemos tener el concepto teórico de ser salvos, no solo debe ser una doctrina en mi mente, sino que debe bajar como una convicción a mi ser, en mis emociones, que abrace esa verdad, que en nuestro corazón y en nuestras entrañas sea una realidad. La manera en que vivamos se evidencie lo que somos. La manera es viviendo lo que ahora somos, capaces de vivir por la acción del Espíritu Santo. Y somos capaces, por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que somos capaces, mis hermanos, es que vivimos a la gloria de Dios. Vivimos a hacer su voluntad. Por esa razón, mis hermanos, que Pablo, el apóstol, asimila la justicia práctica como la coraza que protege nuestro ser. La coraza que protege nuestro corazón, que protege nuestras entrañas, que protege nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. La coraza que protege todo nuestro ser en general. Porque una de las cosas que hace vulnerable ante el ataque de Satanás al cristiano, al creyente, es que el creyente no tenga la plena certeza de que está en Cristo y de que es salvo. La mayoría de personas, ¿por qué dudan de su salvación? ¿Por qué cuando tú has tenido esas crisis, si eres salva o no, cuándo las has tenido? ¿Sabes cuándo? Cuando desobedeces, cuando pecas, cuando sabes conscientemente que no estás viviendo para el Señor, sino para tus propios deleites. Es allí donde viene la crisis existencial de las personas. Ahora, un creyente puede pasar por ese momento, claro que puede pasar, pero no se puede quedar allí, no se puede quedar allí. Es un acto reflexivo del creyente, pues no alcanzaremos la perfección en esta vida, mis hermanos. Nos llegaremos a ser igualitos que el Señor Jesús en esta vida, pero eso no quiere decir que eso es una excusa para que todo el tiempo nos la pasemos tropezando y practicando el pecado. Un ejemplo de esto es David. ¿Un ejemplo de qué? De cómo se puede perder la seguridad de la salvación siendo salvo. Escúchenme bien, ¿cómo se puede perder la seguridad de la salvación siendo salvo? Que las personas que pierden la seguridad de su salvación, que son verdaderos creyentes, no caen de la gracia. No caen de la gracia, no pierden su salvación. Pero sí se sienten profundamente tristes y acongojados. Que se saben a sí mismos pecadores y que están desagradando a Dios. Miren lo que sucede con David. David siendo negligente en ocuparse de su salvación con temor y temblor, al pecar, Betsabé obviamente, cuando siente ese deseo impuro de verla, contemplarla y luego tomándola aún siendo una mujer casada. Luego de todos estos acontecimientos y todo lo que sucedió, David escribe el Salmo 51 y el Salmo 32, que son salmos de arrepentimiento de David. Y me gustaría precisamente leer una porción del Salmo 51, donde él dice en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Mis hermanos, él no está diciendo aquí que él había perdido su salvación. Este era un regalo divino, nunca se perdería. Pero sí había perdido el gozo de saberse salvo. Y esto por no vivir en torno a la justicia divina y por haber desobedecido a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿pueden haber creyentes que no trabajen por su santidad? Claro que los pueden haber, pero es que la vida carente de santidad no le quita la salvación al verdadero Hijo de Dios, pero sí le arrebata el gozo de su salvación. Es una persona que vive acongojada, triste, realmente no hay gozo en su vida porque no percibe en su vida los resultados de la salvación. Ahora, además, otro aspecto, como la vida en justicia se convierte en una coraza contra el ataque de Satanás, es que cuando vivimos como Dios desea que vivamos, no damos cabida a Satanás. Un creyente vive acongojado y triste y pierde el gozo de su salvación cuando le da lugar a Satanás. ¿Y por qué vive triste? Porque vive acongojado, porque vive realmente de una manera lamentable,
que por tener al Espíritu Santo dentro de él, él anhela vivir en santidad, pero no está viviendo en santidad voluntariamente porque él ha desobedecido. Y esa dicotomía es completamente incoherente. Esa dicotomía es algo contradictorio. Si estuviésemos hablando de un incrédulo, a un incrédulo no le quita el sueño vivir en pecado. A un incrédulo no le quita el sueño vivir en pecado. A un creyente sí. A un creyente sí. Ahora, un creyente que viva toda su vida en ese círculo vicioso, tal vez no sea creyente, mis hermanos. Que toda la vida vivir en esa situación, toda la vida vivir en ese círculo vicioso, tal vez intelectualmente sabe esta persona lo que está haciendo mal. Tal vez esta persona entiende que no se está comportando correctamente, su conciencia le acusa, pero de allí no estará sucediendo nada más. Cuando una persona realmente habita el Espíritu Santo en su interior, no solo se queda con la tristeza, con la agonía, con la zozobra, sino que hará lo que hizo David. David trabajó en pos de volver a sentir el gozo de la salvación. ¿Y cómo lo hizo? Abandonando el pecado, confesándolo, reconociéndolo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, el apóstol Pablo ya ha dicho en esta epístola en torno a aquellos que dejan que su ira se extienda por mucho tiempo, él ha dicho que eso es dejar una hendida donde sin duda Satanás entrará y actuará en la vida del creyente. Obviamente el apóstol Pablo con ese texto que voy a leer está hablando de un área específica, la ira, pero veamos la ira como un pecado. Si nosotros dejamos una puerta pecaminosa abierta en nuestra vida, siendo creyentes, el enemigo podrá atacar y se podrá meter por allí. De Efesios 4, 26, 27, vuelvo y aclaro, está hablando de un pecado en específico, pero yo creo que esto lo veamos de manera general con cualquier pecado. Él dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Él lo que está diciendo es, no perpetúes en tu vida el pecado. Porque si tú siendo creyente perpetúas el pecado en tu vida, será una puerta, un portón grandísimo de entrada a Satanás y tendrá influencia en ti. Como una coraza entonces que evita que las flechas puedan afectar un órgano vital en el cuerpo del soldado, vivir la voluntad de Dios, vivir en las buenas obras de Dios, que el Señor ha preparado de antemano, como dice Efesios, para que andemos en ellas, evitará que Satanás se introduzca en nuestra vida. Por eso la foto tan diciente que puse. Flechas hiriendo a un hombre que no tiene la arma, la coraza. Nosotros no podemos dejar puertas abiertas en nuestra vida, mis hermanos. Nosotros no podemos juguetear con el pecado y con la maldad, mis hermanos. Porque eso como creyentes nos pasará factura. Nos pasará factura. Dice el teólogo William Berkeley, cuando un hombre está vestido con justicia, es invencible. Las palabras no son una defensa de las acusaciones, pero una vida buena sí lo es. Una vida buena sí lo es. Entonces, mis hermanos, podemos decir y podemos declarar con toda confianza que la coraza de justicia hace referencia a las buenas obras del creyente, es decir, su comportamiento en santidad, que no evita que nos ataque Satanás, pero sí evita que el ataque sea efectivo, porque nos protegerán y los dardos, los ataques que él envíe no penetrarán y nos harán daño. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso me gusta mucho la imagen que puse aquí, que veamos ahora la posición contraria. Ahora, por el contrario, el cristiano que no está viviendo acorde a su llamado, sin duda deja entrada constante y permanente para Satanás, el cual le llevará a tropezar y a caer, porque el creyente habrá vivido de una manera negligente, habrá actuado de una manera negligente. Así como cultivar la verdad es la manera de vencer los engaños, que fue lo que vimos con el cinto de la verdad la clase pasada. Cultivar la justicia es la manera de resistir a las tentaciones del diablo. Resistir a Satanás con una vida llena, incesantes,
y constantes desobediencias a Dios, es un acto imposible. Vuelvo y le repito, resistir a Satanás mientras tengo una vida de desobediencia es un acto imposible, es un acto infructuoso, es un acto estéril. Sin duda, será presa fácil de los señalamientos y tentaciones de Satanás aquel que ceda al pecado. Muchas veces el cristiano, mis hermanos, mirando a Dios, dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que cayera? La respuesta está en esa posibilidad que se dejó abierta para que Satanás entrara. Estamos hablando de que si no procuras vivir para la gloria de Dios, estás dejando puertas abiertas y Satanás entrará. Dejarse y decirle a Dios, ¿por qué me dejaste caer? Es algo que es un descaro y dejamos puertas abiertas. Sería un descaro hacerle el reclamo al policía de por qué los ladrones entraron cuando dejé todas las puertas abiertas, dejé la casa sola y me fui. Sería un acto de irresponsabilidad, tanto el dejar las puertas abiertas como también un acto de descaro y de desfachatez. Tomarle la atención a las autoridades competentes por mi descuido y por mi negligencia. Entonces, mis hermanos, muchas veces el cristiano, mirando a Dios y haciendo esos reclamos, sencillamente se debería mirar a un espejo y reclamarse mismo. El ceder al pecado es hacerse vulnerable uno mismo. La cobardía y la incertidumbre son resultados de un corazón que no es justo, en tanto que el valor fluye de la manera correcta de pensar, de actuar. El dejar de hacer lo que corresponde, hacer otras cosas por pecar, nos pasará tarde o temprano factura. ¿Piensas que no es una tendida donde Satanás entrará? ¿Piensas que no es una puerta abierta el que tú juguetees, el que tú tengas esas actitudes incorrectas y que las permitas en tu corazón? Entonces, mis hermanos, la conclusión aquí es importante, es categórica. Vivir justamente, sin duda, es una coraza que protege al cristiano en torno a la batalla espiritual en la que se halla. Vivir de una manera justa, vivir para la gloria de Dios, vivir en santidad, nos guardará el ataque de Satanás. Bueno, mis hermanos, y veremos la última parte del día de hoy, de la clase del día de hoy, que es el verso 15 de Efesios capítulo 6, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a ver precisamente el calzado de esta armadura, que es el Evangelio. El Evangelio de la paz y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Finalizaremos hoy viendo el tercer componente que el apóstol Pablo señala en torno a la armadura de Dios y que Dios precisamente nos ha provisto para enfrentar nuestra guerra espiritual. Los soldados romanos tenían un calzado que tenía en sus suelas como tachuelas, como clavos, lo cual hacía que el agarre de estos zapatos en el desplazamiento y en las batallas fueran maravillosos. Parece que estamos hablando de una época primitiva, donde no habían pisos asfaltados, sino que la mayoría de pisos eran o llenos de piedras o de barro. Entonces eran suelos inestables. Eran unos zapatos con un buen agarre era importante en la guerra. Ahora, esos zapatos de la armadura romana eran magníficos y muy superiores a las de sus enemigos. Podían recorrer trochas y caminos que otros ejércitos no podían hacerlo, tener zapatos muy lisos. A tal punto era de magníficos que se cuenta que al ser tan rápido el desplazamiento de los soldados romanos, tomaban desprevenidos al ejército enemigo, quien pensaba que la llegada de estos todavía tomaría mucho tiempo. Entonces, aún el desplazamiento era mucho más rápido por las características propias de estos zapatos. El apóstol Pablo entonces relaciona el calzado del soldado romano con la disposición, con el estar dispuestos en todo momento a la proclamación del Evangelio, porque dice, apresto del Evangelio de la paz. Dispuestos a proclamar la única manera de estar a paz con Dios. Ahora, esto es increíble, mis hermanos, pero también es increíble que yo tenga que hacer algunas salvedades. Conseguí esta fotico que de pronto de alguna manera nos muestra un poco más detallado cómo era. El Evangelio, resulta que es el calzado de la armadura. Pero bueno, es que solo existe un Evangelio, mis hermanos.
Solo existe un mensaje de salvación. Y lamentablemente en esta época no se está predicando el correcto evangelio. Nosotros predicamos el correcto evangelio desde el momento en que le decimos a la persona que está condenada y que está perdida. Y que a pesar de que el hombre en general está condenado y está perdido, Dios en su infinito amor y misericordia crea un plan de salvación, el cual ejecuta nuestro Señor Jesucristo. Y que hacemos bien depositar nuestra confianza al saber, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, al sabernos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y reconocer una vida pecaminosa. Reconocer que verdaderamente tenemos esa condena en nuestra cabeza y que vamos a pasar una eternidad de dolor. Cuando reconocemos esto y aceptamos al Señor Jesús, vendrá la salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Lastimosamente ese mensaje del Evangelio ha sido trastocado en esta época. La gente por los predicadores, por congraciarse con sus oyentes, han hecho un poco más, podemos decir, potable el mensaje, han escondido cosas vitales del mensaje como la condenación, como el arrepentimiento, como el saberse incapaces y el confiar completamente en el Señor. De hecho, se han promulgado desde los púlpitos otras necesidades, otros supuestos logros del Señor en la cruz. El Señor murió en la cruz para hacerte millonario, para tener éxito, para realizarte sentimentalmente, cuando por eso no murió el Señor Jesús. Entonces, al tocar ese tema, esta parte de la armadura, hay que aclarar que al día de hoy hay un verdadero evangelio y hay un falso evangelio. Y precisamente no estamos hablando de que este calzado sea representado por el falso evangelio. El falso evangelio no son zapatos que nos fijan en la tierra y nos permiten desplazarnos rápidamente. No, el falso evangelio, podemos decir que son unos zapatos lisos en medio de un lodazal. No nos van a mantener firmes, sino que nos van a hacer caer. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17, habla de los efectos del verdadero evangelio en la vida de los creyentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Miren que el apóstol Pablo resalta cuál es el evangelio. Que Dios, estando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Mis hermanos, es imposible predicar el evangelio sin hablar del disgusto que hay en Dios por nuestro pecado. Y las consecuencias de nuestro pecado es que estamos apartados de Él. Porque Dios mismo ha enviado a su Hijo a reconciliarnos consigo mismo. Entonces no podemos nosotros predicar el verdadero evangelio ocultando verdades como una separación de Dios, o un mal comportamiento del hombre en su pecado, y a Jesucristo como el agente mediador, como quien nos reconcilia y como quien nos sustituye. En Cristo vendrá la ira de Dios, vendrá el pago por nuestros pecados, pero también Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Esto no se está predicando en muchos púlpitos, mis hermanos. Y no se está predicando en muchos púlpitos. Es algo terrible. Personas que van a estar 20, 30, 40 años en una congregación donde nunca se les predicó el evangelio, ¿cómo serán verdaderamente salvos? ¿Cómo estarán firmes en medio de la batalla en contra del ataque de Satanás? Pablo, cuando escribe a los cristianos de la ciudad de Roma, les dice, Romanos capítulo 1, verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No hay un acto más terrible, más malicioso, más oscuro, más diabólico, esconder la verdad del evangelio. Hay muchos allá afuera, con cara de prudencia, con cara de compasión, con cara de amor por las ovejas. Si esconden el evangelio, realmente todo eso es una pantomima y es una mentira porque no aman entonces a las ovejas. Porque nadie que ame a las ovejas les esconde a Cristo y el plan verdadero de salvación. Siempre estaba dispuesto entonces el apóstol Pablo a compartir el evangelio. Al hacerlo Pablo expresaba una verdad que ya es una realidad en su vida, que estaba en
paz con Dios. Porque el texto dice, el apresto del evangelio de la paz. Y el texto que leímos en 2 Corintios habla del ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el evangelio son buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas porque Dios está airado con los seres humanos porque han pecado. Lo único que vendrá de parte de Dios para el hombre pecador es su ira. Pero en la persona de Cristo, la ira de Dios cae sobre Cristo y a través del sacrificio perfecto y las obras perfectas de Cristo, su vida perfecta, le son imputadas al creyente. El creyente solo recibe de parte de Dios su amor y misericordia. O sea, Jesús recibió la ira, recibe el castigo, mientras que nosotros recibimos la paz de Dios. Por eso es el evangelio de la paz. Personas allá afuera están predicando la paz sin predicar lo que hizo Cristo. Están predicando la paz de Dios sin llevar a que las personas reconozcan que al pecar están en guerra contra Dios y que por naturaleza son hijos de ira, lo mismo que los demás, como lo dice precisamente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Entonces, el evangelio es el evangelio de la paz porque no esconde nada de esta información. Le muestra al ser humano su paupérrimo estado y lo que puede alcanzar si se rinde a Dios y depende de Cristo. Pero si nosotros llega alguien a la iglesia y uno le dice, tú eres el amado del Señor, eres el príncipe, la princesa, eres de lo mejor, o sea, desde que naciste, el Señor ya mejor dicho, te ama y te acepta como eres, no tienes que cambiar porque el Señor te ama como eres. Ese no es el evangelio de la paz, ese no es el evangelio de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? Si se le está diciendo a las personas que está bien con Dios. Gente que se va así para la casa, Dios no quiera, llegan a morir, se van a ir al infierno, porque se les predicó un evangelio falso, un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo, y sencillamente es un anatema. Por esa razón nosotros debemos tener el verdadero evangelio. El apóstol Pablo no solo predicaba el verdadero evangelio, sino que el apóstol Pablo también se disponía, se apresuraba a enseñarlo. Mis hermanos, y sobre todo los predicadores, gran responsabilidad que tienen. No solo de salir, yo veo gente que se la pasa todo el día tocando puerta a puerta, hablando supuestamente de las cosas de la Biblia, y lo que dicen son puras herejías. ¿Qué ganamos con levantarnos temprano e irnos tarde a acostar si predicamos un falso evangelio? Acá no solo se trata de predicar rápida y masivamente a las personas, sino predicar el verdadero evangelio. Entonces, mis hermanos, la referencia es a cierta firmeza, pero también rapidez para predicar el evangelio correcto, el evangelio adecuado, el único y verdadero evangelio. Como la firmeza de las botas fuertes dan a aquellos soldados que las usan esa seguridad donde están parados, en efecto, si hemos recibido las buenas nuevas de salvación, estaremos disfrutando de la paz de Dios y de uno con el otro. Tenemos la base más firme posible desde la cual luchar contra el mal. Satanás vendrá y te acusará, vendrá y te dirá, tú hiciste esto, aquello y lo otro, y tú le vas a poder responder ante esa acusación. Sí, todo esto es verdad, pero mis pecados fueron llevados a la cruz y fueron imputados en la persona de Cristo, así como sus justicias fueron imputadas en mi vida. Miren cómo está conectada la coraza de justicia, que es vivir correctamente, y el calzado del evangelio de la paz. Nosotros no nos sentiremos acusados cuando Satanás nos diga, es que usted hacía esto, aquello y lo otro. No va a poder decir, sí, yo hacía eso, aquello y lo otro, pero ahora, por las obras de Cristo, he sido perdonado y ahora, el día de hoy, ya no lo hago. ¿Por qué el creyente se siente culpable? Porque una de estas dos facetas falla. Sí, se sabe perdonado, pero sigue incurriendo en el pecado. Y eso es una contradicción. Por eso el apóstol Pablo dice que tomemos cada una de estas partes y nos las ciñamos toda. Ya hemos hablado de andar en la verdad del cinturón. Hemos hablado de la coraza de justicia representando nuestra vida en santidad,
obedeciendo a la voluntad de Dios, viviendo para la gloria de Dios. Pero ahora estamos hablando de que nosotros con libertad podemos predicar el evangelio porque nos sabemos salvos, pero también exhibimos una vida diferente. No solo predicamos con nuestras palabras, sino con nuestros hechos también. Por eso Pablo no duda en ninguna instancia del favor divino, pues estaba en paz para con Dios. Así, lo que sus sentidos percibían fuera todo lo contrario, mis hermanos. El apóstol Pablo tenía la seguridad de que el Señor estaba en paz con él, de que él había sido reconciliado con Dios. De hecho, hablando del tesoro que poseía, es decir, la verdad del evangelio que proclamaba Pablo, él decía, 2 Corintios 4:7, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y por qué este texto en particular? Porque el apóstol Pablo se sabía reconciliado con Dios, se sabía amado por Dios, se sabía en paz con Dios. Y cuando venían momentos difíciles a su vida, como esa tribulación, como esos apuros, la persecución, ese estar derribados, él nos iba a decir, y no que Dios me amaba, y no que Dios estaba en paz conmigo, y no que había sido reconciliado con Dios. Él no le daba esa lectura. Hay algunos creyentes inmaduros que lo que dicen es, Dios no me ama porque me pasa esto, aquello y lo otro. Hablábamos de que nosotros tener la seguridad y la claridad del mensaje del evangelio y cómo éste nos alcanzó y nos salvó, nos hace tener la completa seguridad de que nos encontramos en un terreno de paz con Dios. Es decir, nosotros ya no estamos presos de la ira de Dios. La palabra de Dios en el mismo Efesios capítulo, en el mismo libro de Efesios, en varias oportunidades, el apóstol Pablo le dice a esa comunidad gentil que por ser creyentes ellos ya no están bajo la ira de Dios, sino todo lo contrario. Son personas que gozan de comunión con el Padre a través de la propiciación del sacrificio del Hijo de Dios. La ira de Dios recayó sobre Jesús. Sobre Jesús recayó el castigo y sobre ese sacrificio perfecto y su obediencia perfecta, que ahora nos es imputada a nosotros, somos aceptos en el amado. Por eso les hablaba de que hay textos donde no solo nos quedamos con el Abba Padre y la comunión, pero miren todo lo que tuvo que suceder para que nosotros tuviéramos comunión con Dios. Entonces, ese es el mayor acto, el acto definitivo para que nosotros podamos considerarnos a paz con Dios. El hecho de que nosotros tengamos situaciones difíciles, problemas y adversidades, como lo dice 2 Corintios 4:7, de que podemos estar atribulados, podemos estar en apuros, podemos ser perseguidos, podemos estar derribados, pero no por eso vamos a estar angustiados, ni desesperados, ni desamparados, ni mucho menos destruidos, porque tenemos la seguridad de que Dios está en buenos términos con nosotros. Eso es lo que significa el calzado del Evangelio de la Paz, que nosotros estamos en un terreno firme, sabemos en qué condiciones estamos delante de Dios. Esa es la situación cuando se habla del Evangelio de la Paz, de la tranquilidad. Si hay personas que piensan que Dios está disgustado con ellos porque o se enfermaron o pasaron por un traspié económico o pasaron por una situación difícil a nivel de su matrimonio o de su familia, y la lectura que le da el creyente es que eso es una señal de que Dios lo odia, el creyente no está en nada y no está entendiendo las escrituras. Nosotros vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que lamentablemente tiene muchas cosas incorrectas, pero no por eso, eso no quiere decir, mis hermanos, que pasen esas situaciones y que porque pasemos sobre esos momentos difíciles, que el Señor esté airado con nosotros. Es algo que está como muy en la fijación, como una fijación en la mente de las personas. Eso es lo que creían los discípulos cuando ven a este ciego de nacimiento y le dice, ¿quién pecó, él o sus padres? Lo mismo sucede con los amigos de Job. Este está pasando por todas estas situaciones difíciles porque algo mal debió haber hecho, está en malos términos con Dios y sencillamente Dios trajo un castigo sobre su vida. No,
Resulta que el ciego era ciego porque se iba a ver la gloria de Dios en su vida. Y lo de Job, sencillamente el Señor en su providencia permitió algunas cosas, pero también le permitió a Job crecer en esa situación difícil. Dios amaba a Job y Dios amaba a ese ciego de nacimiento. De hecho, tenía un propósito con ellos, era que fueran sus hijos. Esto es maravilloso. Entonces, no podemos perder de vista eso y entender lo que significa y en los términos que habla el apóstol Pablo cuando habla del apresto del evangelio de la paz. Charles Hodge, el comentarista bíblico, dice, puesto que el evangelio logra nuestra paz con Dios y nos da la seguridad de su favor, produce ese celo gozoso mental que es esencial para el conflicto espiritual. Mis hermanos, yo les digo una cosa. Nosotros les aseguro que nos veremos impulsados a predicar el evangelio. Nos veremos impulsados a proclamar la palabra de Dios cuando tengamos esa tranquilidad y esa paz que viene por sentirnos aceptos en el amado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La gente no va a encontrar ese tipo de paz. Por eso el Señor dice, yo doy la paz como el mundo no la puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Inmediatamente dice, no la doy como el mundo la da. La paz que el mundo da es temporal, es pasajera. Dígame, ¿qué persona logra sentirse realmente realizado completamente en su vida lejos de Dios? Nadie. Pero el creyente, así no tenga muchas cosas, así en algún momento hasta carezca de salud o de una estabilidad en su familia o laboral o económica, así hayan muchas situaciones a su alrededor. Si tiene a Dios, podrá decir como lo dijo Pablo, en Cristo estoy completo. Y él hace esas declaraciones en un momento muy difícil de su vida. Entonces, mis hermanos, la verdad de estar en paz con Dios es vital en medio de la confrontación y la tribulación que trae esta guerra espiritual. Mis hermanos, Satanás querrá atacarnos de cualquier modo. Y una de las formas en que querrá atacarnos es que nosotros leemos una lectura incorrecta aún a la tribulación que vivimos en nuestra vida y dudemos del amor de Dios. Nosotros no podemos dudar del amor de Dios porque la mejor manifestación de su amor fue en que entregó a su Hijo por nosotros. Y como Pablo, sin dudas, ha tomado de Isaías mucho de los símiles, de las metáforas de esta armadura, como ya lo habíamos visto la semana pasada, sin duda también al expresar el evangelio de la paz, de correr a llevar el evangelio de la paz, como lo narra y como lo describe él en la armadura en Efesios capítulo 6, el verso 15 en particular. También le está retomando algo que dijo el profeta Isaías en su libro, particularmente en Isaías 52, verso 7. Miren eso tan maravilloso. Dice el texto, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Maravilloso, mis hermanos, maravilloso, gloria a Dios. Nosotros vamos a estar firmes en esta batalla en contra del enemigo si tenemos ceñida la verdad de su palabra en nuestras vidas. Si somos de aquellos que no solamente fuimos justificados por la fe, sino que demostramos con un comportamiento completamente distinto al que teníamos en nuestra vida pasada, viviendo en santidad y para la gloria de Dios. Pero además de eso, si estamos firmes, parados en esta guerra, entendiendo que ya no tenemos deuda con Dios, porque la deuda la pagó el Señor Jesucristo y ya estamos a paces con nuestro Padre Celestial, estamos en paz para con Él. Y el mayor acto que Él pudo demostrar que estamos en esa paz es precisamente que entregó a su Hijo por nosotros.